El cursor parpadeante en la pantalla de su portátil llevaba horas pulsando. Madison Dweck estaba sentada con las piernas cruzadas en su sofá desgastado, con los dedos sobre las teclas, pero sin moverse. El documento abierto tenía un título, asterisco novela sin título asterisco, y nada más. Ni una sola frase había pasado su filtro interno en más de un mes. El apartamento estaba en silencio, salvo por el ocasional crujido de las tuberías y el lejano sonido del tráfico 5 pisos más abajo. Dejó escapar un suspiro de frustración y se recogió el pelo en el moño despeinado del que se había escapado hacía horas. El reloj de la pared marcaba el ritmo sin preocupaciones. Tenía plazos de entrega, una reputación, 2 novelas publicadas en la estantería con buenas reseñas, y un equipo esperando un vistazo al que aspirar. Pero lo único que podía ofrecer últimamente era silencio. El zumbido agudo de su teléfono sobre la mesa de centro rompió el silencio. Era un mensaje de Rachel, su editora. Intentemos algo nuevo. Llámame. Es importante. Madison dudó. Rachel solo usaba importante cuando era realmente crucial o cuando estaba a punto de soltar una bomba creativa. Aún así, cualquier cosa era mejor que quedarse mirando el abismo blanco de una página en blanco. Tomó el teléfono y marcó. Finalmente, Rachel contestó al primer tono. Pareces alguien que no ha hablado con nadie en días. Cerca, murmuró Madison. ¿Qué pasa? Tengo una propuesta para tu próximo libro. Y antes de que digas que no, escúchame. Madison se frotó las sienes. Es un libro de cocina, peor. Es una novela. Pero aquí está la gracia. Queremos publicarla con ilustraciones, una especie de híbrido literario visual. Muy actual. Muy comercial. Hubo una pausa en la línea. Rachel continuó. No soy una escritora de cómics, no pido cómics. Piensa en imágenes más emotivas, con acompañamiento. Ya tenemos a la ilustradora perfecta. Es sutil, poética, capta el tono y la atmósfera. Seguirías escribiendo a tu manera, pero con otra capa de narrativa al lado. El instinto de Madison le decía que no. Su trabajo era solitario por naturaleza, privado, reservado, a menudo demasiado personal para compartirlo con otra voz creativa. Pero quizá ese era el problema. Echó un vistazo a su tranquilo apartamento. Sus cuadernos estaban apilados en torres intocables. Su tocadiscos estaba polvoriento. La única visita que había tenido en toda la semana era el repartidor de comida. ¿Cómo se llama?, preguntó Madison, casi de mala gana. Su portafolio está a nombre de Len Gray, pero su nombre es Loen. Te enviaré un enlace. Ella aceptó verte en persona si te interesa. Sin presión. Madison asintió para sí misma. De acuerdo. Envíame el enlace. A Madison solo le tomó 15 minutos explorar la obra de Loen para que su curiosidad se transformara en algo más profundo. Las ilustraciones estaban llenas de vida, acuarelas melancólicas con una intensidad serena. Ojos llenos de historias. Sombras que respiraban. No eran decorativas, eran narrativas. Aceptó la reunión ese mismo día. La cafetería estaba a medio camino entre su apartamento y la oficina de la editorial, un lugar pequeño con sillas que crujían y una impresionante colección de té. Madison llegó temprano y se sentó junto a la ventana, pidiendo una manzanilla para calmar los nervios que la azotaban. No tenía ni idea de qué esperar. No colaboraba, le gustaba tener el control. Exactamente a las 3 de la tarde, sonó la puerta. Madison levantó la vista y el tiempo se detuvo. La mujer que cruzó la puerta tenía un aspecto distinto al que recordaba, pero le resultaba inconfundiblemente familiar. Cabello castaño rojizo corto, ahora recogido bajo un gorro de punto. Una mandíbula afilada suavizada por una media sonrisa y esos mismos ojos castaño oscuro. Loen Green. No podía ser. El cuerpo de Madison se tensó.
Su respiración se entrecortaba entre la negación y la incredulidad. No había visto a Loen en más de 15 años, desde aquel último semestre de preparatoria, desde aquel día en que Loen deslizó una carta en su casillero y desapareció. La semana después de la graduación, la mirada de Loen recorrió la cafetería, y cuando se posó en Madison, se detuvo un instante. Ni una exclamación, ni una reacción dramática, solo un destello en su expresión. Luego se acercó como si nada hubiera pasado. Madison, su voz era más suave de lo que Madison recordaba, pero aún suave y cálida. Madison se levantó lentamente. Loen. Una pausa, ni un apretón de manos ni un abrazo, solo un reconocimiento mutuo, entonces se estiró, por el tiempo. Loen sonrió, dejando su cuaderno de dibujo sobre la mesa. Bueno, parece que ya nos conocemos. Madison tragó saliva con dificultad. Eso parece, al sentarse, ninguno dijo lo obvio. Ninguno preguntó por qué el otro nunca se había comunicado. ¿Por qué algo que una vez, esperen, se había quedado acumulando polvo como un borrador olvidado? En cambio, Loan abrió su cuaderno de bocetos. Entonces, dijo, pasando a una página en blanco, cuéntame, ¿de qué trata tu historia? Madison parpadeó, con el corazón latiendo como en años. Todavía no estoy segura, respondió con sinceridad. Loan volvió a sonreír, con dulzura y comprensión. Entonces, averiguémoslo. Madison apenas durmió esa noche. No dejaba de recordar el momento en que Loan entró en la cafetería, la calma en su voz, la ausencia de sorpresa. Madison no sabía que la inquietaba más, si que Loan la hubiera reconocido al instante o que no hubiera mencionado el pasado. Ninguna mención de una carta, ningún por qué no contestaste, solo esa frase, dime de qué trata tu historia. Esa frase resonó en su mente como una melodía que no lograba identificar. A la mañana siguiente, su portátil seguía cerrado. En cambio, se encontró buscando uno de sus viejos diarios. La cubierta de cuero estaba desgastada por los bordes. Dentro, las páginas estaban llenas de fragmentos, líneas de diálogo, metáforas sueltas, bocetos de personajes que nunca habían tomado forma. Era como intentar contener el agua, todo se le escapaba. Lo guardó de nuevo en el cajón. Al mediodía, recibió un correo electrónico de Loen, un placer volver a verte. Si te animas, me encantaría hacer una lluvia de ideas en mi estudio. Sin presión, solo café y papel. Debajo del mensaje, una dirección, algún lugar de Brooklyn. Madison lo leyó 3 veces antes de responder. Mañana a las 11. La respuesta de Loen llegó casi inmediatamente. El estudio estaba en el tercer piso de un edificio antiguo con un ligero olor a pintura y pulimento. Las paredes de la escalera estaban cubiertas de garabatos de tiza y fragmentos de poesía. Era el tipo de lugar que invitaba a la creación. Lauren abrió la puerta antes de que Madison pudiera llamar. Llevaba vaqueros manchados de pintura y un suéter gris extra grande, arremangado hasta los codos. Tenía el pelo húmedo y no llevaba maquillaje. Madison se preguntó cómo alguien podía parecer tan sincero sin esfuerzo. Bienvenidos al caos, dijo Loen con una sonrisa, haciéndose a un lado. El espacio era amplio y cálido, con altos ventanales que derramaban una suave luz sobre los suelos de madera. Había bocetos pegados en las paredes, algunos sin terminar, otros rebosantes de color. Una gran mesa de roble se encontraba en el centro, cubierta de materiales de arte, tazas de té y un croissant a medio comer. Madison entró lentamente, absorbiéndolo todo. Té, por favor. Loan sirvió una taza y se la entregó, luego sacó un taburete. Siéntate. Hablemos de historias. Madison dudó. ¿De verdad vamos a fingir? ¿Fingir que no nos conocemos? Loan hizo una pausa y luego miró a Madison a los ojos, tranquila e inquebrantable.
No estoy fingiendo. Madison parpadeó. Pero tú lo recuerdas. Claro, dijo Loan en voz baja, mientras su sonrisa se suavizaba. Simplemente no quería complicarlo más de lo necesario. Ya no somos las mismas personas que éramos entonces. Madison acercó el té, sintiendo el calor impregnarse en sus dedos. Leí tu carta, asintió Loan lentamente. No me sorprende. Pero no respondiste. Tenía miedo. Hubo un silencio momentáneo, sin enojo, sino con mucha carga. Pensé, dijo Loan con dulzura, que siempre se te daba mejor la ficción que la vida real. Madison dejó escapar un breve suspiro, algo entre una risa y un suspiro. Todavía lo soy. Loan le dedicó una sonrisa discreta, luego se volvió hacia la mesa y le acercó una hoja de papel. Muy bien, entonces. Escribamos algo de ficción. Madison se sentó lentamente. El aire cambió. El peso no desapareció, pero se asentó, integrándose en la habitación en lugar de posarse sobre su pecho. Empezaron a hablar, no del pasado, sino de personajes, temas, emociones. Loan dibujaba mientras Madison hablaba, con la mirada fija y las manos moviéndose con fluidez. En un momento dado, giró el cuaderno hacia Madison. Era la silueta de una mujer sentada sola frente a una ventana, rodeada de páginas arrugadas. Madison la miró fijamente. Esa soy yo, susurró. Loan la miró con dulzura. Es un punto de partida. Al salir del estudio ese día, Madison sintió algo que no había sentido en meses, el cosquilleo de una historia formándose, un hilo que tiraba de ella, rogando ser seguido. Aún no tenía una trama, ni un personaje principal, pero tenía un estado de ánimo, una forma, una presencia, y, sobre todo, tenía a Loan. Los días siguientes siguieron un ritmo inesperado. Reglas no escritas moldeaban sus reuniones sin necesidad de ser pronunciadas. Madison llegaba a media mañana al estudio de Loan, con cuadernos bajo el brazo, una energía nerviosa que nunca reconocía en voz alta. Loan la recibía con té, a veces café, y siempre con una sonrisa que no presionaba, sino que la acogía. Su proceso era caótico, fluido, hermoso. Madison habló más de lo habitual, desentrañando personajes que no conocía del todo, ideas que se vislumbraban en el límite de la claridad. Lauren escuchaba, con el lápiz en movimiento todo el tiempo. Era una ilustración en el sentido tradicional, más bien como si estuviera plasmando emociones en la página. Una tarde, Loan giró su cuaderno de dibujo hacia Madison sin decir palabra. Era el perfil de una mujer, con los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Su cabello estaba alborotado por el viento, y aunque su rostro permanecía inmóvil, había una carga tras la suavidad, algo sin resolver. Parece que está esperando algo, dijo Madison en voz baja. Loan no levantó la vista. Quizás sí. Madison extendió la mano y tocó ligeramente el borde del papel. No sabe si volverá alguna vez. El lápiz de Loan se quedó quieto un instante, o quizá aún estaba decidiendo si lo merecía. La habitación retuvo esa frase durante varios segundos antes de que Madison cerrara con cuidado su cuaderno. Empezaron a compartir pequeños momentos personales, adentrándose en su tiempo juntos. Madison contó anécdotas de su infancia en las que no había pensado en años. Lauren puso sus discos favoritos, llenando el estudio con un piano suave y una voz cautivadora. Un miércoles lluvioso, trabajaron en silencio durante casi una hora. Los únicos sonidos eran el golpeteo de la lluvia contra las ventanas y el tintineo ocasional de una taza de té. En un momento dado, Loan se levantó para estirarse y se acercó al alféizar. Miró el cielo gris y borroso, con los brazos cruzados. Madison la observaba desde el otro lado de la habitación, la curva de su espalda, el ritmo lento de su respiración. Sin pensar, habló. Solía imaginar que serías diferente ahora. Loan miró hacia atrás, con las cejas ligeramente arqueadas. ¿Lo soy?
Madison negó con la cabeza. No. Eres exactamente como la recuerdo, y eso es probablemente lo que me asusta. Loen no respondió al principio. Luego se giró del todo y se apoyó en la pared, con los brazos aún cruzados. Me pregunto, dijo tras una larga pausa, si alguna vez pensaste en mí. Sí, admitió Madison. Pero me dije que no importaba, y ahora, añadió Madison en silencio, asterisco eso asterisco, lo que fuera asterisco eso asterisco, estaba sucediendo. Estaba sentada en el estudio de Loen, escribiendo sobre una mujer aterrorizada de abrir una carta de alguien a quien una vez amó. Así que, saca lo que quieras de esto. Loen ladeó la cabeza. Sus ojos eran cálidos pero indescifrables. ¿Escribes sobre nosotras?, preguntó Madison. Dudó. Escribo sobre mí, y quizás sobre la versión de ti que nunca llegué a conocer. Loen se apartó de la pared y se acercó. Se detuvo a pocos metros de Madison, tan cerca que su presencia llenó el espacio entre ellas. Sigo aquí, ¿sabes?, dijo en voz baja. Sigo siendo real. No solo un personaje. Madison la miró. No sé qué hacer con eso. Loen le dedicó una leve sonrisa. No tienes que hacer nada. Solo estamos haciendo un libro. A Madison se le encogió el corazón, una vez con fuerza contra sus costillas. Claro. Pero, dudó. No lo creía. De verdad que no. Aquí estaba sucediendo algo más que un libro, y ambos lo sabían. Una semana después, Madison trajo un extracto impreso de las primeras páginas que por fin había escrito. No era gran cosa, apenas un comienzo, pero tenía ritmo. Tenía energía. Lo leyó en voz alta mientras Loen dibujaba. Al terminar, hubo una larga pausa, como un recuerdo. Loen dijo, Madison, sonrió un poco tímidamente, en cierto modo lo fue. Loen dejó el lápiz. ¿Puedo preguntar algo? Por supuesto. ¿Recuerdas el día que salí de la escuela? Madison se tensó, apretando ligeramente las manos alrededor de las páginas impresas. Sí, dijo en voz baja. Lo recuerdo todo. Loen asintió lentamente. Esperaba una respuesta, sabes, incluso un simple no. Pero ni siquiera obtuve silencio. No obtuve nada. Madison abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Sentía una opresión en el pecho, como si las páginas que sostenía le presionaran los pulmones. Quise hacerlo, susurró, pero me daba demasiado miedo lo que significaba. ¿Quién era yo? Loen la miró, sin acosarla, simplemente presente. Me dolió, dijo con dulzura. Pero ya no estoy enojada. Solo necesitaba oírte decir eso. Madison dejó las páginas. Lo siento, Loen. Lo sé, respondió. Luego, al cabo de un momento, recogió el boceto en el que había estado trabajando. Era la misma mujer de antes, todavía azotada por el viento, pero ahora había una segunda figura justo detrás de ella, extendiéndose hacia adelante. Creo que está lista, dijo Loen en voz baja. Madison miró el dibujo, con el corazón acelerado, y asintió. Yo también. El día era inusualmente cálido para octubre. La luz del sol se filtraba por los altos ventanales del estudio y se posaba suavemente sobre el suelo de madera. Madison trajo pasteles de una pequeña panadería francesa a 2 manzanas de distancia, y Loen preparó un café fuerte, tan intenso que despertaba a los espíritus. Trabajaron en silenciosa armonía durante casi toda la mañana. Madison escribió a mano por primera vez en años, llenando las páginas con diálogos crudos y sin filtros. Lauren pintó con suaves pinceladas de color, experimentando con escenas que reflejaban el trasfondo emocional de las palabras de Madison. A primera hora de la tarde, se habían sentado en el suelo con las piernas cruzadas, con dibujos y papeles esparcidos como hojas caídas a su alrededor. Madison arrancó un trozo de croissant y observó a Loen un momento antes de hablar. ¿Alguna vez pensaste en lo que habría pasado si hubiéramos hablado antes?
preguntó en voz baja y cautelosa. Loan levantó la vista de su cuaderno. ¿Te refieres a si hablaron de verdad? Sí. Si hubiera contestado la carta. Loan soltó una risa silenciosa, no amarga, solo cansada. Lo pensé durante años, Madison dudó. ¿Qué decía? La carta que pilló a Loan desprevenida. Su lápiz se detuvo a mitad de trazo. Nunca la leíste. Madison abrió la boca para responder, pero la verdad se le pegaba en la garganta. Se encogió de hombros, un poco incómodo. No lo recuerdo. Loan la miró fijamente un buen rato, y algo en su expresión cambió, un poco más cautelosa, un poco más distante. Madison sintió que la distancia entre ellas cambiaba. Lo que antes era cálido ahora era más fresco, no frío, sino incierto. Loan volvió a hablar, con voz suave pero firme. Dijo que me gustabas mucho. Y sabía que probablemente era parcial, pero no quería graduarme sin decírtelo. Madison asintió lentamente, con la garganta seca. Y no hice nada. Desapareciste. Lauren dijo con suavidad, no te acuso, solo digo algo. Un día, caminábamos juntas a casa, como siempre, y al siguiente, nada. Me evitaste durante las últimas 2 semanas de clases. Pensé que tal vez me odiabas, o que te daba vergüenza, dijo Madison bruscamente. Se giró para mirar a Loan de nuevo, con los brazos cruzados. Me daba vergüenza, admitió. Pero no de ti, sino de mí misma. Tenía 17 años y me aterraba lo que todo aquello significaba. Hizo una pausa. No supe cómo ser lo que tú fuiste lo suficientemente valiente. Loan dejó su cuaderno de dibujo a un lado y se levantó lentamente. No fui valiente. Simplemente estaba cansada de fingir. Madison asintió, mordiéndose la mejilla. Te debo una disculpa. No solo por no responder, sino por no dejarte siquiera estar en mi memoria sin sentirme culpable. Loan se acercó. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque la encontré, la carta, anoche. En uno de mis viejos cuadernos. Dudó. No sé por qué la guardé. O quizás sí que el rostro de Loan se suavizó. ¿Lo leíste? Madison asintió. Cada palabra. Lloré, no solo por lo que escribiste, sino por todo lo que no dije. Durante un largo instante, ninguno se movió. El aire se sentía cargado de cosas no dichas y de reconocimientos demasiado tardíos. Finalmente, Loan rompió el silencio. No me debes nada, Maddie. El apodo la impactó de repente, suave, familiar, encantador. Te debo honestidad, al menos ahora. Loan bajó la mirada y luego la miró a los ojos. Entonces honesta, Madison se acercó a su bolso y sacó la carta, ahora arrugada y desgastada. La sostuvo entre ambos, como una frágil reliquia. No quiero que esto sea una sombra que nos cuelgue, dijo. Pero tampoco quiero fingir que podemos volver atrás. Simplemente, no sé cómo seguir adelante. Loan tomó la carta, la dobló con cuidado y la presionó contra su pecho un momento antes de guardarla en su cuaderno de dibujo. No volvemos atrás, dijo. Empezamos desde ahora. Esa noche, Madison no pudo dormir. Se sentó en el suelo de su apartamento, rodeada de diarios abiertos, fotografías antiguas y primeros borradores garabateados. Afuera, la ciudad murmuraba suavemente. Algún que otro bocinazo o sirena se colaba en el silencio como un hilo. No dejaba de oír la voz de Loan. No volvemos atrás. Empezamos desde ahora. Era simple, profundo, aterrador. Tomó una página en blanco y empezó a escribir, no una escena, ni un diálogo, solo una confesión. No respondí tu carta porque temía que lo cambiara todo. Pero no responderme cambió a mí. Se quedó mirando las palabras un buen rato y luego siguió escribiendo. Durante los días siguientes, Madison no fue al estudio. Se dijo a sí misma que necesitaba espacio, para escribir, para procesar.
La carta había abierto un pozo de emociones que no había explorado en años. No mentía exactamente. Escribía. Pero sobre todo, evitaba a Lauren. No se acercaba. Ni llamadas, ni mensajes, solo una silenciosa ausencia que resonaba más fuerte de lo que Madison esperaba. No era un silencio destinado a castigar, era un espacio que se honraba. Aún así, la inquietaba. El apartamento, una vez un lugar de quietud, ahora se sentía demasiado silencioso. La tetera silbaba más fuerte, el crujido de su silla sonaba más agudo, incluso las páginas que garabateaba se sentían frágiles, como si pudieran desmoronarse bajo el peso de lo que intentaba decir. En todas partes veía a Lauren, en las acuarelas pegadas a las paredes del estudio, en las sombras de sus propias palabras, en el dolor justo debajo de sus costillas. Le extrañaba, pero más que eso, tenía miedo de lo que significaba dejar entrar a Lauren de nuevo, miedo de lo que ya podría haber roto, miedo de haber esperado demasiado otra vez. Al cuarto día, intentó llamar. Incluso escribió un mensaje: «Hola, quiero quedar esta semana», pero no lo envió. Al quinto día, apareció sin avisar. La puerta del estudio de Lauren estaba entreabierta. Madison tocó una vez y la abrió con cuidado. El espacio estaba en penumbra, la luz de la tarde se filtraba por las persianas entreabiertas. Lauren estaba sentada sola en su mesa, con el cuaderno de dibujo abierto pero intacto. Levantó la vista lentamente cuando Madison entró. «No pensé que te vería», dijo Lauren. No estaba segura de si vendría, admitió Madison. Lauren se recostó en su silla. Necesitaba tiempo. Necesitaba coraje. Lauren asintió, pero no respondió. El aire entre ellas era más tranquilo que antes, menos cargado, más frágil. Madison respiró hondo. No dejaba de pensar en lo que dijiste de empezar desde ahora, y lo deseaba. Todavía lo deseo. Solo, se quedó en silencio. «Te asustaste», dijo Lauren suavemente. Madison apartó la mirada. «No me siento orgullosa de ello. No me sorprende», respondió Lauren, «pero estoy cansada de ser la que espera». Eso caló hondo de lo que Madison esperaba. Se acercó y se detuvo a pocos metros. «No te pido que esperes más», Lauren inclinó la cabeza con ojos ilegibles. «Entonces, ¿qué preguntas?». Madison dudó, buscando las palabras adecuadas. Pero todo lo que había escrito esa semana de repente le pareció pequeño comparado con lo que necesitaba decir ahora. «Te pido una oportunidad para intentarlo de nuevo, para presentarme, de verdad, para ti, para esto». Hizo un gesto entre ellos. «No solo el libro, sino nosotras». La mirada de Lauren la sostuvo durante un largo y doloroso segundo. Luego bajó la vista y cerró el cuaderno de bocetos. «Necesito terminar este proyecto», dijo con voz tranquila, «y necesito hacerlo sin dejarme arrastrar por algo que pueda volver a colapsar». El corazón de Madison se hundió. «¿Entonces eso es todo?», preguntó ella. Lauren se levantó lentamente, con expresión suave pero firme. «No es eso. Simplemente no es ahora». Madison tragó saliva con dificultad. «Lo entiendo». No lo entendía del todo, pero lo respetaba. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Aún así, la escribiré», dijo en voz baja. «La historia». «Nuestra historia», Lauren no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que Madison no pudo nombrar. De vuelta en su apartamento, Madison no lloró. Escribió página tras página, trazando la historia de dos mujeres que tuvieron demasiado miedo de amar cuando tuvieron la oportunidad, y una que decidió luchar por ello, sin importar lo tarde que pareciera. La última frase del capítulo salió casi sin pensarlo. No sabía si la puerta volvería a abrirse, pero esta vez, no sería ella quien la dejara cerrada. Era pasada la medianoche cuando Madison terminó el capítulo. Su apartamento estaba a oscuras, salvo por la tenue luz de la lámpara de su escritorio. El cursor parpadeaba en la parte inferior de la pantalla, como un suspiro silencioso.
La habitación olía ligeramente a té y tinta, y el silencio ya no parecía ausencia, parecía concentración. Se recostó en la silla, mirando fijamente las palabras en la pantalla. Ya no era ficción, en realidad no. Lo que había escrito era lo más cercano a la verdad que jamás se había permitido. Guardó el archivo y lo imprimió, 7 páginas, crudas y pesadas, aún calientes de la impresora. Las contempló un buen rato y luego, con una extraña calma en el pecho, sacó un sobre y metió las páginas. En la parte superior, escribió con su caligrafía más nítida, para Lauren. Léelo si todavía me escuchas. A la mañana siguiente, Madison llegó temprano a la oficina del editor y le entregó el sobre a Rachel. Necesito que le entregues esto a Lauren Green, dijo. Rachel levantó una ceja. ¿Problemas en el paraíso de los artistas? Algo así, dijo Madison. Solo asegúrate de que lo entienda. Rachel asintió lentamente. De acuerdo. Madison se giró para irse, pero la voz de Rachel la siguió. ¿Estás bien? Madison hizo una pausa. Todavía no. Lauren no leyó las páginas de inmediato. El sobre permaneció intacto en su escritorio durante casi 2 días. No sabía por qué, dudó. Quizás una parte de ella tenía miedo de lo que Madison tenía que decir. Quizás otra parte no quería reabrir algo que ya había empezado a cerrar. Pero el viernes por la noche, después de horas de intentar sin éxito dibujar algo que no le pareciera vacío, por fin lo recogió. Se sentó en el sofá, se cubrió las piernas con una manta y abrió el sobre. La primera línea la dejó paralizada. Tenía 17 años cuando decidí no contestarte. Me he arrepentido todos los años desde entonces. Lauren leyó despacio, absorbiendo cada palabra con atención, como una confesión susurrada en la oscuridad. La historia que Madison contaba no era pulida, no era poética. Era honesta, llena de miedo y anhelo. En el agudo dolor de los momentos de niebla, leyó sobre las miradas que solían compartir en el pasillo, la tarde que pasaron caminando a casa en silencio que lo significaba todo. Leyó sobre cómo Madison había reprimido sus sentimientos tanto que olvidó cómo alcanzarlos, y entonces el giro, las palabras de Madison cambiaron. La esperanza floreció cuidadosamente como la primavera después de un invierno brutal. No quiero ser la mujer que deja la carta sin leer otra vez. Quiero ser la que responde, completa, desordenada y valientemente. Si todavía me escuchas, aquí estoy. Si no, lo entiendo. Pero tenía que intentarlo. Lauren dobló la última página y la sostuvo en su regazo. No lloró, pero le temblaban las manos. El sábado por la tarde, Madison estaba sentada en su escritorio, mirando por la ventana. No había oído nada, nada de R, nada de Lauren. Se dijo a sí misma que no esperaba saberlo. Aún así, tenía esperanzas. Su teléfono vibró, solo una vez. Un mensaje: ven al estudio ahora. Madison no pensó, cogió su abrigo y se fue. Cuando llegó, la puerta del estudio estaba abierta de par en par. Lauren estaba dentro, frente a un gran lienzo apoyado contra la pared. No se giró cuando Madison entró. La habitación olía a pintura y a algo dulce. Quizá la luz, dorada y suave, se colaba por las ventanas. Lauren finalmente se giró. Lo leí, dijo. El corazón de Madison latía con fuerza. Lauren caminó hacia el centro de la habitación y tomó una hoja nueva de acuarela. Se la entregó a Madison. Era un boceto, 2 mujeres de pie, una frente a la otra, con un río entre ellas. Una sostenía una carta en la mano, la otra extendía la suya para alcanzarla. Madison levantó la vista. ¿Es eso? Es donde estábamos, dijo Lauren suavemente, pero ya no quiero quedarme allí. Madison dejó el dibujo con cuidado. Yo tampoco. Lauren se acercó. No necesitas demostrarme nada, Maddie. Solo necesito saber que no volverás a desaparecer. No lo haré, dijo Madison, con voz firme. Por fin me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy contigo. Lauren estudió su rostro, buscando
Luego asintió lentamente, y por primera vez en años, no había barreras, ninguna historia se interponía entre ellos. Solo respiración, presencia y posibilidad. Ven aquí, susurró Loen. Madison acortó la distancia. Entró en el círculo de la presencia de Loen, como si fuera lo más natural del mundo, como si no hubiera pasado el tiempo. Permanecieron cerca, sin tocarse aún, el aire vibraba de anticipación. Justo antes de que estallara la tormenta, la mano de Loen se posó sobre la mejilla de Madison, insegura, como pidiendo permiso. Madison se inclinó ante el contacto, conteniendo la respiración. El momento se sintió suspendido, frágil, dorado, real. Nunca dejé de preguntarme cómo se habría sentido esto, susurró Loen. Madison ladeó la cabeza. Su voz era apenas un suspiro. Ya no tenemos que preguntárnoslo, y entonces, por fin, se tocaron. No fue apresurado, no fue cinematográfico. Fue lento y doloroso, el tipo de contacto que cargaba con cada palabra no enviada, cada frase con P, cada carta sin leer. Sus labios se encontraron con una suavidad que decía, lo siento, estoy aquí, te extrañé, quiero esto. Cuando se separaron, Loan apoyó su frente contra la de Madison, con los ojos cerrados. Creía que había enterrado este sentimiento hace mucho tiempo, murmuró. Creo que lo he estado rondando toda mi vida. Madison respondió. Se quedaron así por un rato, en silencio, firmes, dejando que el mundo exterior se desdibujara. Finalmente, dio un paso atrás y se dirigió hacia su escritorio. ¿Quieres ver en qué he estado trabajando? Madison asintió y la siguió. Sobre la mesa se extendían páginas y páginas de ilustraciones terminadas, cada una más impactante que la anterior. Escenas que Madison reconocía, la mujer solitaria junto a la ventana, el viento en calles vacías, el momento en que dos personajes se enfrentaban bajo la tenue luz. Pero también había otras nuevas, imágenes que aún no había escrito, pero que sentía en lo más profundo de su ser. Un dibujo la detuvo por completo. Dos mujeres sentadas en el suelo, rodeadas de hojas esparcidas y tazas de té. Una dibujaba, la otra escribía. No se miraban, pero la energía entre ellas era innegable. Un hilo invisible las unía. Nos dibujaste, susurró Madison. Loen sonrió levemente. Supongo que sí. Madison se volvió hacia ella, conmovida. Creo que hemos estado escribiendo la misma historia desde perspectivas diferentes. Loen asintió. Y ahora, podemos escribirlo juntas. Los siguientes días se desdibujaron de creatividad y claridad. Sus reuniones ya no parecían planeamiento, sino una respiración compartida. Las ilustraciones de Loen se volvieron más audaces, más vulnerables. La escritura de Madison se volvió más nítida, más viva. Sus escenas se entrelazaron como hilos de seda que se cruzan en movimiento, fortaleciéndose mutuamente. Ya no hablaban del pasado, no porque no importara, sino porque ya no las poseía. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte y proyectaba una luz dorada a través de las ventanas, Loen colocó el boceto final sobre la mesa. Eso es todo, dijo. Es el último. Madison lo miró fijamente, con una leve sonrisa formándose. Era una imagen simple, dos manos apoyadas una junto a la otra, sin tocarse, lo suficientemente cerca como para alcanzarse. No es el final, dijo Madison. Loen negó con la cabeza. Es el principio. Una semana después, le entregaron el manuscrito completo a Rachel. Cuando el editor lo leyó, lloró. Esto es, empezó, secándose los ojos. Crudo, valiente y diferente a todo lo que has hecho, Max. Madison sonrió y luego miró a Loen, quien le dio un pequeño asentimiento de complicidad. Rachel levantó la maqueta de la portada, con el título escrito a mano en letra grande en el centro. Asterisco borradores de nosotros asterisco. Me encanta, dijo ella. De vuelta en el apartamento de Loen, se sentaron en el suelo con cajas de pizza abiertas, con las rodillas tocándose. Loen preguntó, recogiéndose el pelo en un moño suelto, ¿y ahora qué? Madison se apoyó en su hombro.
Seguimos adelante, Loan rió suavemente. ¡Qué poético! Es lo mío, Loan giró su rostro hacia Madison y sus miradas se encontraron. Prométeme, dijo en voz baja, que no te cerrarás cuando las cosas se pongan difíciles. Madison le tomó la mano y la apretó fuerte. Prométeme que no me dejarás ir cuando me asuste. Sellaron ambas promesas con otro toque más profundo, firme esta vez. La librería era pequeña, situada entre una floristería y una tienda de discos antiguos en una tranquila calle de Brooklyn, el tipo de lugar que olía a páginas prensadas y velas de canela, donde carteles escritos a mano colgaban de conchas y los desconocidos entablaban conversaciones sobre colecciones de poesía. Madison se ajustó las mangas del suéter mientras entraba. Su corazón latía suavemente, los nervios que se sentían extrañamente dulces, del tipo que llega cuando algo realmente importa. Una multitud modesta ya se había reunido cerca de la vitrina frontal, donde un cartel, rojo y cálido, en cursiva, decía: asterisco borradores nuestros asterisco, conozca al autor e ilustrador. La portada reposaba orgullosamente en una pila. Sus palabras, el arte de Loan, su historia. Madison pasó los dedos por el suave acabado mate de una copia y sonrió. Loan estaba de pie junto a la ventana, vestida con vaqueros oscuros y una blusa color crema, con el pelo medio recogido y las mejillas ligeramente sonrojadas. Levantó la vista en cuanto Madison entró, y su rostro se iluminó, no la sonrisa exagerada reservada para las fotos, sino algo más pequeño y profundo. «¿Estás aquí?», dijo Madison. Ella se acercó y rozó la mano de Loan a modo de saludo. Sus dedos se unieron naturalmente, nerviosa. Loan preguntó en voz baja. «Más de lo que quiero admitir, lo harás bien», dijo Madison. «Es tu verdad la que siempre triunfa». Se sentaron tras una mesita llena de libros, con dos bolígrafos uno al lado del otro. Una suave música india sonaba de fondo mientras los invitados se acercaban con ejemplares, ofreciendo cálidos cumplidos, historias emotivas y preguntas curiosas. Una mujer de unos 60 años se inclinó después de recibir su copia firmada. «Este libro me hizo llorar, en el mejor sentido de la palabra», dijo. «Me recordó a mi primer amor. Éramos jóvenes, teníamos miedo, pero ahora veo que seguía siendo amor». Madison sonrió con dulzura. «Siempre cuenta, aunque haya tardado un poco en encontrar su lugar. Cuando se firmó el último libro, la multitud se había dispersado. Los dos permanecieron sentados en silencio, bebiendo té en tazas desiguales de librería. Loan miró hacia un lado. «Se siente diferente ahora, ¿no?». Madison asintió. «Es como si hubiéramos estado dando vueltas durante años, y este fuera el lugar donde siempre debimos encontrarnos». «No el pasillo», Loan dijo con una pequeña sonrisa. «No, preparatoria». Madison asintió. «Aquí estamos, tal como somos, completos y con capacidad de elección». Loan apoyó la cabeza en el hombro de Madison. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, proyectando una luz dorada a través de las ventanas, convirtiendo el polvo en purpurina. Madison miró la última página del ejemplar. La última línea decía: «No eran perfectos, pero estaban presentes, y a veces, así es como empieza el amor. Al final de la historia, creías que ya la habías terminado». Lauren se acercó, cerró el libro y susurró: «¿Listos para el capítulo 1? Madison sonrió. «Siempre».